Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis muy bien. Os traigo hoy unas cuantas películas que he conseguido en las últimas semanas. Son la mayoría, pues, hay un poco en Blu-ray y un poco también en DVD, que es lo que a mí me gusta comprar. La primera que os traigo es El vuelo del Fénix. Es un remake de una película ya, pues, bastante anterior, creo que es de los 70, más o menos. Y en esta ocasión, pues bueno, tenemos a una serie de actores como Dennis Quaid, por ejemplo. Yo Dennis Quaid lo vi en Frequency y también la de Sabor, esa que hacía sobre la guerra de Bosnia, pues que además es una película que compré hace poco y tengo que volver a ver porque la vi al poco de estrenarse y no me desagradó del todo, teniendo en cuenta pues el tema, ¿no?, que trata, ¿no? Siempre que se trata de la guerra de Bosnia, siempre es muy cruel, ¿no? Siempre es muy salvaje, ¿no? Y bueno, pues el vuelo de Fénix, la verdad es que cuenta con factores bastante interesantes, como por ejemplo pues el Hugh Laurie, que es el de House, ¿no? Es el médico de House, o el Giovanni Ribisi, que también salía en varios capítulos de Friends. No sé si os acordáis de la serie de Friends. Y también en Soldado Ryan, era el médico de la película de Soldado Ryan. Y bueno, ya os digo, El vuelo de Fénix es una peli que pega un giro de guión en un momento dado muy sencillo, pero que a la vez no es un giro. Es decir, estás haciendo lo que tienes que hacer, pero de otra manera. No sé si la habéis visto, pero es una película muy interesante. Encima tiene un momento de mucha tensión, donde hay unos contrabandistas con esa música de Massive Attack, que está pues muy bien. La verdad es que es una peli que os recomiendo que veáis. Es una peli más de aventuras, la típica película de unas personas que se quedan en mitad de la nada, ¿no? Y tienen que sobrevivir, ¿no? La verdad, pero bueno, en fin. La siguiente que os traigo es Los duelistas. Es una película que yo ya tuve hace muchísimos años, cuando, bueno, pues cuando estudiaba y tal, pero la perdí. Perdí primero la carátula, que además era justamente esta misma, y luego perdí el disco. Se me fue rayando y tal, y luego al final pues lo perdí. Esto suele pasar, ¿no? Tienes una época de no querer nada físico y lo vas perdiendo todo. Los duelistas es una de las primeras pelis de Ridley Scott. La verdad es que es una peli que me gusta muchísimo. Está en la línea esta de la peli de Kubrick de Barry Lyndon, donde también tenemos ese ambiente de las guerras napoleónicas, pero con una historia paralela donde son dos personas que se baten en duelo constantemente. Incluso el final es un duelo final, incluso, ¿no? Y bueno, ya os digo, es una película que está muy bien ambientada, es una película pues muy buena, que lleva un ritmo a veces un poco, pues quizás no más lento, pero sí más propio de otra época, ¿no? De otros años, de otra década, pero ya os digo, es una película que vale muchísimo la pena. La escena del duelo a caballo en ese bosque frondoso con niebla, para mí es, vamos, perfecta, ¿vale? Ya os digo, pues es una película que me ha costado 3,50 €. Bueno, en fin. La siguiente es un poquito más comercial, es esta Passengers, con Jennifer Lawrence y Chris Pratt, el de los dinosaurios. Y bueno, a mí las pelis del espacio, con esa soledad espacial y encima aquí aumentada, pues aún me gusta más, porque es una nave que lleva pues a un grupo de personas, lleva a muchísimas personas en hibernación, pero por desgracia el protagonista se despierta en mitad de ese viaje, en mitad de esa criogenización, ¿vale? Un poco. Entonces, pues bueno, está en la más absoluta soledad, o sea, es la doble soledad del espacio. Y encima estás con un montón de gente que está hibernando, esperando para llegar a otro sitio, ¿no? Entonces se ve en la tesitura moral de despertar a una persona que le llama mucho el interés, ¿no? Para no estar solo. Es una especie como de Adán y Eva un poco en el espacio, ¿no? Ya os digo, es una película que está muy bien, tiene dos cameos, uno del Bandy García justo al final y de Lauren Fishburne. Y ya os digo, es una película que a mí me gustó muchísimo. El final a mí me encanta, la verdad, porque es como, da igual donde estés mientras vivas tu vida al final. Y bueno, ya os digo, es una película muy recomendada. La siguiente que os traigo es también en Blu-ray y es Cerdita. Esta película es una especie de slasher rural, un poco, podríamos llamarlo así, donde también tiene un cierto componente moral, donde está el tema del bullying. Evidentemente, como veis aquí, ya apunta maneras esta película. Y bueno, es un slasher, pero como ya os digo, es decir, es muy rural, pero a la vez tiene pues un final incluso que no es feliz, es un final agradable, pero no feliz, ¿vale? Menos es lo que yo entiendo desde mi punto de vista después de verla, porque esta la vi cuando se estrenó. Y bueno, parte de un cortometraje. Esta película fue primero un cortometraje y luego se hizo la película también. Y bueno, pues ya os digo, es una película que está muy bien. Bueno, muy bien, es decir, si la queréis pensar un tiento,
más o menos pues para que lo sepáis. Y ya por último os traigo una en DVD, es una película que ya hacía bastante tiempo que andaba detrás de ella, y es La Guerra de Hart. La Guerra de Hart viene del libro homónimo de John Katzenbach, que aunque es verdad que se diferencia pues, en muchas cosas, como suele pasar siempre, entre libros y películas, sobre todo pues, en ese final donde se ve pues, más la costa y demás, ¿no? De los Estados Unidos, de Florida y tal, pero es una película que está muy bien, es decir, es la típica película de campo de concentración donde hay soldados tipo Evasión por Victoria. No deja de ser una película donde el leitmotiv es la fuga, pero hay también el trasfondo de un juicio, un juicio o falso juicio que bien podría ser pues propio de una película de John Grisham también, ¿vale? Donde siempre hay juicios, pero hay algo más. Yo creo que es una película muy buena, una película pues bastante tapada de Bruce Willis, y que, oye, pues de verdad, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque a poco que os gusten las pelis de guerra o de esa ambientación, o más de ese final de la Segunda Guerra Mundial, creo que está pues muy pero que muy bien. Y bueno, ya está, esto es lo que os quería traer. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Besos, adiós.